como una instrucción. Comprate una agenda. Yo estoy medio a la antigua con una agenda, porque me gusta escribir más que... Tengo una tablet, pero no sé, me gusta más escribir. Pero tenemos tablets, tenemos celulares, tenemos todo donde podemos agendar y tener las cosas en orden. Le recomiendo que lo haga y van a notar una diferencia. No se le van a pasar tantas cosas quizá como por ahí se nos pasa de largo, ¿no? Uy, tenía que hacer algo, me olvidé. Entonces tenemos ahí la agenda que hoy en día te avisa, te llega una notificación. Entonces dice este versículo: entrega al Señor todo lo que haces. Toda la planificación que tengamos en nuestra vida debemos entregársela al Señor. Dice: confía en Él y Él te ayudará. Nuevos planes, trabajo, toda actividad que hagas. Quiero decirte, no hagas nada, pero nada, sin consultar al Señor. Todo, por más que sea un deseo de tu corazón y que no sea pecaminoso, igual, no hagas nada sin consultarle al Señor. ¿Cuántos quieren ver en su vida, como nos venían enseñando en estos días, que la manifestación de Dios se vea en tu vida? Escucha al Señor y todo lo que hagas, pregúntale en confianza. Si la Biblia nos dice que podemos entrar con toda confianza a su presencia y hablarle como le hablas a tu papá de sangre. Papá, tengo esto para hacer. Tengo un deseo en mi corazón de hacer esto. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Guíame, Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, no hagas nada sin antes consultar al Señor. Mira lo que dice el versículo 6. Dice: Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. La primera parte dice: Él hará resplandecer tu inocencia. ¿Sabe qué? Esto también es una promesa. Recuerden el versículo 4: si yo me deleito en el Señor, si usted se deleita en el Señor, ya no va a necesitar defenderse. Usted no va a necesitar defenderse por mano propia. Obviamente no, nosotros los hijos de Dios no vamos a entrar El mundo dice otra cosa, ¿no? Nos dice ojo por ojo, diente por diente. Eso era antes también. Está en la Biblia, pero todo ha cambiado. El mundo dice esto: ojo por ojo, diente por diente, justicia por mano propia. Me tengo que defender a mí mismo. Algunos armados, otros de diferentes maneras. Pero a mí me dice la palabra de Dios que yo ya no necesito defenderme. Si yo hago a mi Dios mi deleite, tengo quien me defienda. Amén. Tengo abogado. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Quiero contarte un pequeño testimonio, hablando un poquito de esto. Hace unos 4 o 5 años más o menos, salimos de casa con la familia a saludar a mi suegra que cumplía años. ¿Sabe qué le llevaba en el baúl? El regalito. Salimos de casa, agarro una bandeja, le llevaba el regalo a mi suegra. Dios bendice, el que le lleva regalo a su suegra, le puedo asegurar que Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos tienen a su suegra en vida, o quizás todavía no estás casado? Llévale un regalito a tu suegra o a tu suegro, y viceversa también, las mujeres. Y ahí vamos. ¿Sabe qué le llevé? Matambre de la pizza, así, una bandeja entera. Lo cargué ahí y salimos. Recuerdo que estuvimos varias horas en casa de mi suegro, saludándolo, pasando tiempo con ellos. Resulta que cuando volvemos a casa, nos acostamos a dormir, era tarde ya. Un día común y corriente. Pero al otro día recién, cuando nos levantamos temprano, yo trabajaba, tenía una panadería en casa, tenía un despacho ahí, producción y despacho. Resulta que no encontrábamos una caja, la caja registradora donde usted guarda el dinero de los negocios.
Digo, qué raro, ¿dónde puede estar? Y buscamos por toda la casa y no aparecía. Y después nos empezamos a dar cuenta que faltaban otras cositas, todas cosas de valor. Y falta otra cosa. Y digo, acá no hay nada forzado, nadie puede haber entrado. Revisamos las puertas, las rejas, las ventanas, todo. Era una casa, pero recontra segura, enrejada por todos lados. Lamentablemente hoy, ¿no? La inseguridad nos lleva a eso. Resulta hasta que me doy con que en un ventiluz finito, que podría haber pasado un flaquito por ahí, veo unas pisadas en la pared, unas zapatillas con barro. Y automáticamente me di cuenta, entraron por ahí. Nos entraron a robar. Resulta que nos entraron a robar. Yo no sé si le ha pasado alguna vez, pero es una sensación de impotencia, ¿no? De saber que han violado tu intimidad, que se han metido en tu habitación, donde vos dormís con tu esposa, con tu esposo, que se han metido en la habitación donde están tus hijos. Gracias a Dios que no estábamos. Pero sabe que en ese momento yo creo que pasaron 2 o 3 días y nosotros ya sabíamos quién era. Y nos sorprendió mucho saber quién era. Una persona que considerábamos, no sé, un buen vecino, una persona honorable, que nos saludaba, todo bien, una persona del barrio. Y eso también nos generó, sobre todo a mí como hombre, una impotencia. Y lo primero que se te viene a la mente, lo primero que el diablo te pone es: andá y hacer justicia por mano propia. Y andá, defendé, andá a buscar lo tuyo, sé hombre. Es lo primero que el enemigo te tienta a hacer, ¿no? Pero ¿sabe qué? Con esa fuerza que me decía: andá a la casa, andá a buscarlo. Tomamos una decisión con mi esposa y como familia de doblar rodillas y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Señor, ayúdanos a perdonarlo. Pero ¿sabe qué? Dentro de las cosas que se habían llevado un sobre que decía diezmo. Y el otro día el pastor Marcos también nos daba un testimonio de esto, de personas que se habían metido con las cosas de Dios, gente que había robado una guitarra, se habían metido con las cosas de la iglesia, con la iglesia del Señor. Y usted sabe lo que sucede cuando la gente o las personas se meten con las cosas de Dios. Y nosotros teníamos todo el temor de decir: Señor, no sabe con quién se ha metido. No porque sea Maxi, Dayana, no. Porque sabemos y conocemos nuestra posición, que somos hijos de Dios. Y lo que la palabra dice de las cosas que le suceden a aquellos que se meten con los hijos de Dios son terribles. Las consecuencias. Resulta que doblamos rodillas, hermanos, y con el dolor en nuestro corazón, se lo digo sinceramente, con dolor en nuestro corazón decidimos perdonarlo. ¿Sabe qué sucedió? A los días, este joven tuvo un accidente, pero muy fuerte, fuertísimo. En su moto chocó, se estrelló contra un auto y quedó en silla de ruedas. Quedó mal. ¿Sabe qué termina sucediendo? Este joven, para pasar rápido esta historia, termina llamándonos para que vayamos a su casa a verlo. Yo sé que fuimos varios jóvenes, también fui yo, para pedir perdón por lo que había hecho. Y ¿sabe qué? Para la gloria de Dios, él estuvo mucho tiempo en coma, agonizando. Gracias a Dios se salvó. Cuando se salvó fue que nos llamó, él estaba en silla de ruedas, no podía ni ir al baño, hermano. ¿Y esto por qué? ¿Porque se metió con un hijo de Dios? Sí. Pero ¿sabe que Dios es bueno? Dios es bueno. Yo creo en mi corazón que cuando alguien se mete con las cosas de Dios o con un hijo de Dios, primero, no tenemos que defendernos nosotros mismos, pero también yo creo que la mano de Dios deja de estar sobre esa persona.
y el diablo puede hacer lo que quiera. Porque ¿cuál es el propósito de Satanás, el diablo? Matarnos. Robar, matar y destruir. O sea, el diablo quiere destruir a todos. Eso es lo que más, digamos, el propósito central del diablo es robar, matar y destruir. Matar para que todos se vayan a una eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le duele. Lo que Dios más quiere que es que todos se salven. Y yo creo que cuando alguien se mete con las cosas de Dios, con un hijo de Dios, Dios permite. Yo no creo que Dios haya causado ese accidente, sino que Dios saca su mano y el enemigo puede hacer lo que quiera. Pero lo que quiero llegar con esto es, ¿sabe que ese joven terminó en nuestra casa de bendición en silla de ruedas, así como estaba? Después de pedir perdón, él iba con su silla de ruedas y compartíamos ahí. No sé, hace mucho que no lo veo, no sé dónde estará hoy, cómo estará hoy. Pero quizás si nuestra reacción era otra, de ir y hacer justicia por mano propia, ese joven no hubiera aceptado a Cristo. Porque fue en una reunión de jóvenes que él entró en silla de ruedas cuando hicimos el llamado. ¿Quién quería aceptar a Cristo? Y él pasó a aceptar a Cristo en su corazón. Quizás si el accionar hubiera sido otro, ese joven se perdía. ¿A qué quiero llegar con todo esto? No necesitamos defendernos nosotros mismos, porque tenemos quien nos defiende, Jehová de los ejércitos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos al versículo 7. Avanzamos un poquito más. Dice la palabra: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Les hago una pregunta y sea sincero y sincera. ¿Cuántos impacientes hay aquí? ¿Cuántos impacientes hay aquí? A veces yo creo que estamos en casa y le prometo algo a mi hijo, hoy vamos a ir, los días que podemos, hoy vamos a ir a, no sé, al shopping, a los jueguitos. Hoy vamos a ir a pasear a tal lugar. Se lo digo a la mañana, pero le dije, vamos a ir a la tarde. Y, ¿ya qué hora vamos a ir? 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 ¿Cuánto falta? ¿Le pasa o me pasa a mí nomás? ¿Ya qué hora vamos a ir? Yo hablo de los niños, pero a veces nosotros con Dios también. Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a dar esto? Me lo prometiste, tu palabra lo dice. Lo estoy esperando, Señor. ¿Soy yo el único impaciente? ¿O somos varios? Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. El Señor nos enseña, hermanos, y vuelvo al versículo 4, si yo hago a Dios mi deleite, Dios me enseña a ser una persona paciente. Y nos conviene como hijo de Dios ser pacientes. ¿Sabe que cuando usted es una persona paciente es porque Dios les da paz, tranquilidad? Porque es Dios quien está trabajando. Hay una canción que no la recuerdo bien, pero que decía: Dios está trabajando. Si ves que Dios está en silencio es porque está trabajando. Algo así decía la canción. Muy linda canción. Pero Dios está trabajando todo el tiempo. Pero nosotros a veces estamos: Señor, ¿hasta cuándo? Con nuestra vida ahí impaciente. Y sabe que Dios no descansa. Dice la Biblia que Dios no duerme. Dios está trabajando todo el tiempo y trabajando a nuestro favor. Aunque nuestros ojos no lo vean, Dios está trabajando a tu favor. Aunque tus ojos no lo vean hoy, tus oraciones en este tiempo, por lo que has orado, por lo que estás orando, Dios está trabajando en eso. Tranquilo, seamos pacientes. ¿Vamos a ser pacientes? ¿Cuántos dicen amén? No solo para con Dios, sea paciente con sus hijos, sea paciente con su esposo, con su esposa si cocina muy tarde, con su esposo si come mucho. Sea paciente. Amén. Él nos enseña a ser pacientes. Necesitamos reposo, es lo que nos dice este versículo. Quédate quieto en la presencia del Señor.
porque queremos hacerlo nosotros, ¿no? Y Dios te dice, quédate quieto, necesitamos reposo. Necesitamos reposo. Ahora, ¿sabe que la creencia de los judíos y algunas religiones todavía respetan el día de reposo, ¿no? Y no hacen nada. Hay un día que ellos lo tienen ahí, no hacen nada. Y eso era en el Antiguo Testamento, que Dios decía, ese día nadie puede trabajar, nadie puede agarrar la pala, nadie se descansa. Ahora yo creo fervientemente que necesitamos un día de reposo, no para no hacer nada, sino que necesitamos un día de reposo para buscar al Señor. Un día de quietud con Dios, lo necesitamos. Si usted trabaja de lunes a lunes, necesita un día de franco. Por su salud también. Necesitamos un día de reposo. Y cuando hablo de reposo no hablo solamente de descansar, sino de escuchar a Dios. Reposar, dejar que Él trabaje. Amén. Deja que Dios siga trabajando a tu favor. Vamos a saltearnos al versículo 11, un poquito más adelante, versículo 11. Estamos leyendo todas las promesas de Dios en este pasaje de la Biblia, 37:11. ¿Lo tenemos? (37:11) Salmos 37:11 de la Nueva Traducción Viviente. Muy bien. Dice la palabra: los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Paz y prosperidad. ¿Cuántos lo toman? El Señor te dice paz y prosperidad. Si el Señor es tu deleite, vas a tener paz y prosperidad. ¿A quiénes dice? A los altivos. ¿A quién dice la palabra? A los humildes. Seamos humildes para con Dios y vas a tener paz y prosperidad. ¿Le crees al Señor en esas promesas? Seamos humildes. ¿Qué sería lo contrario de humilde? Altivo, fanfarrón. Hay un montón de sinónimos. Pero la paz en tu corazón es una promesa de Dios. Te pido que la tomes en esta noche. La paz de Dios viene a nuestras vidas cuando vivimos en humildad. Jesús dijo, sean como soy yo, manso y humilde. Imitemos al Señor Jesucristo. Un poquito más adelante, Salmo 37, versículos 19 al 21. 19 y 21, perdón. Salmos 37, 19 y 21. Versículo 19 dice: no serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente, aún en tiempos de hambre. Lo vuelvo a repetir: no serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente, aún en tiempos de hambre. Lo primero que te dice el Señor es: no seremos avergonzados. Y en tiempos difíciles, vaya si estamos, hermanos, hoy en la actualidad en tiempos difíciles, sobre todo en nuestra nación. Bueno, hay otros que están peores que nosotros, pero estamos en un tiempo, la verdad, difícil, de incertidumbre. Pero me dice la palabra que aún en los tiempos de hambre vas a tener más que suficiente. Y yo lo creo fervientemente en mi corazón. Que aunque nos digan los políticos que el dólar se va a 800, que se va a 1000, en el nombre de Jesús, a nosotros los hijos de Dios vamos a tener más que suficiente. Amén. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no existe la inflación. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? En el reino de Dios no existe la inflación. Vas a tener para que sobre y abunde. Dios no nos dejará en vergüenza. Leemos el versículo 21. Versículo 21. Los perversos piden prestado
y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Yo le quiero hacer una pregunta. Sea sincero. Sea sincero. ¿Cuántos quieren ser prosperados por Dios? 1, 2, 3. Claro, todos queremos ser prosperados por Dios. Todos, como hablábamos al principio, ¿no? Todos queremos ser prosperados por Dios. Ahora yo le hago una pregunta. Si usted ha orado alguna vez para que Dios le aumente el sueldo, para que Dios toque en realidad a su jefe, o si usted trabaja por su cuenta, que aumenten las ventas, o lo que usted haga, crezca el negocio. Ahora yo le hago una pregunta. Cuando usted ora por prosperidad, ¿para qué le pide al Señor ser prosperado? Vuelvo a repetir la pregunta. Cuando usted ora por su trabajo, por sus ingresos, por prosperidad, ¿para qué le pide a Dios ser prosperado? ¿Alguna vez se preguntó eso? Señor, yo quiero ser prosperado para... ¿Le puedo dar una clave? ¿Le puedo dar una enseñanza? Pídale al Señor para bendecir a otros, para bendecir a la casa de Dios, para bendecir al prójimo, para bendecir, no sé, a misiones, las misiones, para bendecir. Si usted le pide a Dios para dar, si usted le pide algo a Dios, pero primero para el reino de Dios, si usted le está pidiendo un auto, dígale: Señor, yo necesito un auto para servirte y después para salir a pasear. No, Señor, dame un auto, así me voy a pasear con mi esposa, mis hijos, a la sierra, porque ahí no, es un ejemplo que lo damos siempre, ¿no? No venimos a la iglesia, sino que los días lindos, ay, está lindo hoy. No da para ir a la iglesia. Vamos a tomar unos mates allá a la cascada El Salto, en Salchipuedes. Lugar hermoso. Pídale al Señor para bendecir, pídale al Señor para dar, y yo le puedo asegurar que Dios le va a bendecir, que Dios le va a multiplicar sus ingresos. Amén. Y mientras usted más da, más el Señor le va a dar a usted. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿para qué? Cuando oremos por prosperidad, ¿para qué le vamos a pedir al Señor? Para dar y para bendecir a otros. Dice la palabra: dad y se os dará. En el nombre de Jesús. Versículo 23, avanzamos un poquito más. Versículo 23. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Me encanta este versículo. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Lo que me enseña este versículo: si yo permito, si yo dejo que Dios dirija mis pasos. Recién hablábamos de consultar a Dios. Y cuando digo que Él dirija nuestros pasos, es decirle: Señor, estamos los dos en el barco, pero tú toma el timón. Yo voy ahí arriba contigo, Señor, pero toma tú el timón, tú dirige mis pasos. Tú, si yo tomo el timón en algún momento, guíame tú, Señor, izquierda, derecha, para adelante, para atrás. Que Dios guíe nuestros pasos. Si yo permito que Dios dirija mis pasos, la Biblia me dice que Él se deleita en cada detalle de su vida. Si Él ve que dejas tu vida ser dirigida por Él, Él dice: Martín, dice, mira cómo me escucha, mira este varón cómo me escucha, cómo me obedece, nuestro Señor es como nuestra brújula, ¿no? Nos va direccionando para el camino correcto. Mira cómo me escucha y obedece. Entonces dice la palabra: el Señor se deleita en cada detalle de nuestra vida. Dígame si no es maravilloso eso. Que el Señor se regocije, se deleite
en tu vida te mira y te dice, gloria a Dios, porque es obediente. Dios bendice la obediencia, iglesia. No desprecies el consejo de Dios, de tus líderes, de tus pastores, porque eso también es dejarse dirigir por Dios. ¿Yo puedo escuchar a Dios en intimidad? Sí, pero yo tengo que escuchar. Yo tengo que escuchar a mi liderazgo, a mis pastores, en el nombre de Jesús, para que Dios se deleite de mi vida. Un ejemplo, yo creo que este es el mejor ejemplo. Cuando Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro, Él dijo en una parte de la oración, que venga tu reino. Cuando yo digo, Señor, que venga tu reino, es decir, Señor, que lo que está pasando en el cielo suceda aquí. Dejarse guiar por Dios, dejarse guiar por las cosas de Dios, por lo que está pasando en el reino de los cielos, que suceda. Y yo camino y activo la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 24. Dice la palabra: aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de su mano. Vas a tropezar, aunque tropiece, dice la palabra, nunca vas a caer si el Señor es tu deleite. Nunca vas a caer en el nombre de Jesús. Tropezar pero no caer. Yo te sostengo, dice el Señor. El Señor lo sostiene de la mano. Como, ¿por qué usted le toma la mano a su hijo pequeñito cuando está dando sus primeros pasos y sale a caminar o para subir una escalera? No lo va a dejar subir solo. No, usted va y lo toma de la mano. Los que somos padres lo tomamos de la mano, porque sabemos que si lo soltamos hay peligro. Se puede golpear, se puede caer. Es una promesa del Señor. Aunque tropieces, no te voy a dejar caer si yo soy tu deleite, dice el Señor. Versículo 39, un poquito más adelante. Salmos 37, 39. Dice la palabra: el Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. ¿Cuántos pasamos o hemos pasado por tiempos de dificultad? Todos. Jesús lo dijo, no va a ser todo color de rosa aquí en el mundo. Estamos en el mundo donde hay aflicción, donde hay problemas. Entonces todos pasamos por circunstancias y tiempos difíciles. Pero Él promete en el versículo 39, promete ser nuestra fortaleza en esos momentos. Él es tu fuerza. Y vamos avanzando un poquito más rápido. Versículo 40. Uno más adelante. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Refugio en Él. Él nos ayuda, dice el versículo 40, Él nos rescata y encontramos refugio en Él. ¿Sabe qué significa refugio? Refugio es un lugar donde yo puedo esconderme y estar seguro. No sé si alguna vez ha visto que sobre todo en los Estados Unidos, ¿no?, en las zonas tropicales donde hay tormentas, donde hay tornados todos los años, ellos construyen un lugar de refugio. Son bajo tierra, son sótanos. Entonces cuando viene la tormenta, ellos se meten allá abajo, cierran y están a salvo. Ahora, para nosotros los hijos de Dios, cuando pasemos por dificultad, tenemos a quién ir, iglesia. Tenemos a quién correr. Tenemos al Señor, que es nuestro socorro. Y nos podemos esconder en Cristo. Nos podemos esconder en el Señor para sentirnos seguros. También como un niño, ¿no?, cuando se siente inseguro, cuando tiene miedo, va corriendo a los brazos de su padre. Nosotros, iglesia, podemos correr a los brazos de nuestro Señor en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis.
¿A dónde vamos a ir?, dijo Pedro. ¿A dónde vamos a ir? Si ya, Señor, hemos probado todo, todos los caminos, y en ninguno nos hemos sentido tan seguros como aquí contigo, Señor, en tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso, Señor. Él es nuestro refugio y Él es nuestra fuerza. Recuerda el título de la palabra, el lugar de deleite. Lugar de deleite. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la motivación en su vida para buscar a Dios? ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es la motivación principal en tu vida para buscar a Dios? Vamos a hacerlo más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué busca a Dios? ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es esa motivación? ¿Deleitarte? Estamos hablando de deleite. Deleitarte en las promesas. Todo lo que hemos leído recién son las promesas de Dios. Si hacemos de Él nuestro deleite, son promesas que se cumplen en nuestra vida. ¿Cuántos han visto las promesas de Dios cumplirse en tu vida? Que Dios te ha prometido algo y lo has visto manifestarse. Y otras quizás no han venido, pero están en camino. Dios está trabajando. Amén. Ahora, ¿cuál es tu motivación? Deleitarte en las promesas y en todas estas promesas que leímos y las añadiduras que leímos. ¿Esa es nuestra motivación? ¿O deleitarte en Dios mismo, en Él mismo? ¿Cuál es tu motivación? Quiero decirte algo, iglesia. Deleitarte en las promesas y añadiduras de Dios. Dios sí quiere que lo disfrutes. Todo lo que Dios te da es porque quiere que disfrutes. Son mimos del Señor. Quiere bendecir. Dios bendice y quiere que disfrutes. ¿Cuántos dicen amén? Disfruta todo lo que Dios te da. Dios sí quiere que lo hagas. Pero quiero decirte algo, iglesia. Haz al Señor tu mayor deleite. Más que todas las añadiduras y promesas que Dios te da. Que el Señor sea nuestro deleite. Que el Señor sea tu mayor deseo, más que cualquier otra cosa. Todos tenemos deleites. Y cuando hablamos de deleite, hablamos de algo placentero, ¿no? Placer. Algo lindo, algo maravilloso. Todos tenemos en este mundo cosas que nos gustan, nos gusta hacer, que nos gusta ver, que nos gusta probar, que nos gusta comer. Pero ¿cuál es tu mayor deleite en esta vida, iglesia? Vuelvo a repetir, tu mayor deseo debe ser el Señor. Tu mayor deseo, más que cualquier otra cosa, más que las cosas más grandes de este mundo, más que los placeres más grandes de este mundo. Los que vos tengas ahí como lo más alto en placer para tu vida. Dios debe ser tu mayor placer. Vamos a leer el Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1. ¿Podemos leer de la Reina Valera? Salmo 112, versículo 1. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Me acompañan? ¿Lo leemos todos juntos? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Deleite. Bienaventurado, la palabra bienaventurado significa feliz. La palabra bienaventurado significa contento, dichoso. Significa con seguridad y con propósito. Con propósito. Vuelvo a repetir, feliz,
contento, dichoso, con seguridad y con propósito. Y Dios te está diciendo, hay propósito en tu vida si temes al Señor. Va a haber felicidad en tu vida, va a haber dicha en tu vida. Vas a estar contento en tu vida si temes al Señor y te deleitas. ¿En qué dice? En sus mandamientos. No solamente yo debo deleitarme en Él mismo, sino en todo lo que tenga que ver con el Señor, su palabra. En este versículo, su palabra, sus mandamientos, la Biblia, deleitarme en las cosas de Dios. Salmo 1. Mire el primer salmo que fue escrito. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Salmos 1, versículo 1 al 3. Salmos 1, del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a orilla de un río, que siempre dan frutos a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Promesas de Dios. Más promesas del Señor. Yo quiero darte 2 ejemplos en la Biblia, en la palabra. ¿Cuántos? No lo vamos a leer porque no me quiero extender mucho con tantos versículos, pero ¿has escuchado alguna vez la historia de la mujer samaritana? Una mujer que estaba ahí en un pozo de agua, y Jesús llega a ese lugar y empieza a hablar con ella y le pide agua. Jesús tenía sed. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor se le termina revelando a esta mujer. Después de la charla que tuvieron, Jesús vio en ella que no había felicidad. Ahora, yo te hago una pregunta. Dice esta historia, si la conoces, ¿no? Si usted se acuerda de esta historia, dice la palabra que Jesús le dice: 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Ahora, yo creo que es fácil la respuesta. ¿Cuál era su deleite? El deleite de esta mujer. ¿A dónde estaba su felicidad? ¿A dónde ella buscaba su deleite o su felicidad o su dicha? ¿En dónde? En los hombres. En tener maridos. Y le fue mal una vez, le fue mal 2, 3, 4, 5, y ya estaba en una 6ª relación que no era su marido. Ahí estaba su felicidad. Y nunca le iba a encontrar. Jamás le iba a encontrar. Porque nuestra felicidad, nuestro deleite no está en los hombres, no está en las personas. Muchas veces, iglesia, nos sucede esto. Nuestras expectativas de vida están en otra persona, en una pareja. Todo también muchas veces pasa en la misma pareja, que todos dan su vida por los hijos. Y preocupados por los hijos crecen y crecen y crecen, hasta ya se casan y tienen su matrimonio. Y muchas veces sucede esto. Están pendientes todavía de sus hijos, no sueltan el cordón, y eso termina afectando su propio matrimonio. Los problemas de tu hijo que ya se casó son los problemas de él. Él ya toma sus decisiones. Cuando dice la palabra que dejará a su padre y a su madre, ya es mayor de edad, sea él o ella. Sus propias decisiones lo llevarán a un destino, sea bueno o sea malo. Pero muchas veces pasa esto, hermanos, iglesia. No podemos estar pendientes de nuestros hijos, perdiendo años de nuestra vida y no disfrutando con tu esposo o tu esposa. Suéltalos, déjalos en manos del Señor. Amén. Ahora, esta mujer, su felicidad ella buscaba su felicidad en el matrimonio, en los hombres. Quizás ella creía, a ella le enseñaron esto, ¿no? De chica. Ese era su deleite. Pero ¿qué tuvo que suceder?
que tuvo que suceder para que encuentre ella su verdadero deleite? Encontrarse con el Señor Jesucristo. Ahí encontró la verdadera felicidad. Ahí encontró el verdadero deleite. Su vida cambió para siempre. Y dice que esta mujer fue y empezó a hablar y predicar que se había encontrado con el Señor, que había encontrado el Mesías al que todos esperaban. Y no habla mucho después de la palabra de esta mujer, pero yo creo que su vida cambió para siempre, porque una persona que se encuentra, que tiene un encuentro cara a cara con Dios, no puede seguir siendo la misma persona. ¿A cuánto el Señor le ha cambiado la vida para siempre? Levántame tu mano si Dios ha obrado, ha transformado tu vida. ¿Y por qué sucedió eso? Porque te encontraste con Él, porque Él te llamó a ese encuentro. Y hoy damos gracias a Dios por eso. Ahora puedo hablarte también. ¿Has escuchado hablar de Salomón? Salomón, hijo de David, el rey. Yo creo que fue la persona más multimillonaria, más rica que ha existido en la tierra. Él caminó haciendo la voluntad de Dios. Dios era su deleite. Le fue enseñado eso de pequeño. Mire la importancia de enseñar desde pequeño a los niños a hacer la voluntad de Dios, a agradar a Dios, enseñarles que Dios tiene que ser su felicidad, que Dios tiene que ser su deleite. El Señor, Él lo recibió esa herencia de David y Él caminó en la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que llegó un momento de su vida, ya siendo mayor de edad, Él abandonó su deleite. Él abandonó a Dios. Tenía gente, estaba rodeado por gente, hasta sus mismas mujeres le decían: vení, probate, venite de este lado. Gente que estaba lejos de Dios, que adoraba a otros dioses, que vivía en pecado, que vivía para satisfacer los deseos de la carne. Y le decían todo el tiempo: vení con nosotros, vení, probá esto, vení, probá todo lo nuevo, probá los placeres de la vida, disfrutá. Living la vida loca, había una canción, ¿se acuerdan? Ricky Martin, Living la vida loca. Disfrutá. No sé cómo se lo habrán dicho, ¿no? Mirá cuántos años tenés, te queda poco tiempo, vení, disfrutá, ¿no? El mundo piensa así. ¿Qué harías si te quedan días de vida? Y el mundo piensa de esta manera: hago todo para la carne. Y él termina cayendo en eso. Él termina abandonando su deleite, que era Dios, para deleitarse en los placeres y en lo material. Le animo, si usted quiere apuntar, Eclesiastés capítulo 2, para que lo lea completo, donde habla de esta faceta de la vida de Salomón. Eclesiastés capítulo 2. Pero ahora vamos a leer el versículo 11 de este capítulo 2. Eclesiastés, de la Reina Valera leemos, Eclesiastés 2:11. Y todo el capítulo dice lo siguiente: comencé a probar, lo dice con otras palabras, comencé a probar los deseos de la carne, comencé a disfrutar en todas las riquezas, y multipliqué mi ganado, y multipliqué mis mujeres, y construí estanques, construí represas, y se empieza a jactar de todo lo que había hecho, y había comenzado a vivir para eso. Pero esto Salomón lo escribe. Mire cómo termina el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Era el tiempo donde él comenzó a jactarse de todo lo que había hecho, todo lo que tenía. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Él abrió sus ojos nuevamente, hermanos. Después de haberse ido al mundo y de vivir en pecado, volvió a abrir sus ojos y esto es lo que escribe. Después de jactarse de todo, escribe esto:
Todo lo que hice, todo lo que hicieron mis manos, después de vivir en el placer, en los deseos de la carne, en pecado y de probar tantas cosas, se termina dando cuenta. Dice, y he aquí, todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho bajo el sol. Salomón se vuelve al Señor. En la última faceta de su vida, él se vuelve al Señor y escribe esto: lo probé todo, pero me di cuenta que no me sirvió de nada, que no tiene provecho bajo el sol, que mi espíritu estaba en aflicción viviendo de esa manera, poniendo su vida, sus deseos, su deleite en los placeres de este mundo. Ningún placer de este mundo, ningún placer de este mundo nos va a dar la vida eterna que Dios nos da. Nos va a dar los placeres que Dios nos da. No hay placer más grande. No hay placer más grande que estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? No hay placer más grande de saber y tener la convicción de que Dios está conmigo. Jesús está conmigo, que no estoy solo, que no estoy caminando solo en esta vida, que si tropiezo tengo a alguien que me levanta, alguien que todos los días renueva mi fuerza. En el nombre de Jesús. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Aleluya. Entonces tenemos dos historias: Salomón, la mujer samaritana. Ahora quiero contarte una historia que también está en la Biblia. Quiero contarte una historia que está en la Biblia, en el libro de Lucas. Lucas 7, versículo 11. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Lucas 7, 11 al 17. Dice la palabra, lo leemos juntos. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín. Diga conmigo, Naín. Grabes este nombre, Naín. A la aldea de Naín. Y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. Y el joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Ahora Jesús dijo: joven, te digo, levántate. Versículo 15. Entonces el joven muerto se incorporó, se levantó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. El último versículo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Vamos al primer versículo que leímos, el 11. Yo quiero que recuerde bien esta palabra. ¿Cómo se llamaba la aldea que Jesús visitó? Naín. Traducido se escribe Naín o Naim con M. De las dos formas es una palabra que tiene el mismo significado. Era un lugar, un pueblo. Ahora, hay algo llamativo. Esto lo aprendí una vez que se nos fue predicado. No sé si usted lo recuerda. ¿Qué significaba esta palabra Naín? La palabra Naín o Naim significa placentero, agradable, felicidad o deleite. Lugar de deleite. Lo vuelvo a leer para aquellos que están tomando nota. Naín o Naim, placentero, agradable, felicidad, deleite o lugar de deleite. Ahora, cuando
¿Sabe que cuando nosotros con mi esposa escuchamos este nombre, le pusimos así? Mi hijo más chiquito se llama Santiago Naim. El Señor nos tocó ahí con eso y nos dio ese nombre, Santiago Naim. Ahora, ¿qué tuvo que suceder, iglesia? Narramos esta historia. Esta mujer viuda, que era lo único que tenía, ya no tenía a su marido, tenía solamente a su hijo, que se le murió. Jesús fue a esa ciudad. Jesús dice que lo resucitó. Ahora, ¿qué tuvo que suceder? ¿Qué tuvo que suceder para que este joven sea resucitado? Tuvo que encontrarse con el Señor. Amén. Y no es casualidad que fue en este lugar. Eso, su significado es deleite. Iglesia, nuestro lugar de deleite es el Señor Jesucristo. Amén. Dios te dice en esta noche, tenemos que ir a Naim. Tenemos que correr a Naim todos los días de nuestra vida. Naim, el lugar de placer, lugar placentero, donde está la presencia de Dios. Ahí debemos correr. ¿Por qué? Porque Dios resucita todo lo que está muerto. Y si hay algo que está muerto en tu vida, yo te digo en el nombre de Jesús, que si vos en esta noche, si usted en esta noche corre a Naim a encontrarse con el Señor, toda área de su vida va a ser resucitada. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le creen al Señor? Quizá hay áreas de tu vida que sentís que están muertas. Iglesia, el peligro, ¿saben cuándo hay peligro? Cuando el placer o deleite en Dios se detiene. ¿Te puedo hablar de algo personal? Hubo un momento en mi vida donde tuve que preguntarle al Señor, Señor, ese deleite, ese fuego, ese placer, esas lágrimas, esa presencia que yo sentía cuando me encerraba en mi cuarto, cuando me encerraba en el auto para orar, Señor, ¿por qué se fue apagando? ¿Qué pasó? Si yo sigo yendo a ese lugar, pero no es lo mismo, ¿por qué se apagó? O quizá fue reemplazado por algo. El deseo de mi corazón, llegó un momento en mi vida que le dije, Señor, yo quiero que siga siendo mi deleite. Es lo que yo anhelo, es lo que me nace a mí. Yo quiero que siga siendo mi Dios, que siga siendo mi placer, que tú sigas siendo mi felicidad. Pero ¿por qué hoy no lo siento de esa manera? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Por qué se detuvo ese deleite? ¿Por qué ya no puedo disfrutarlo? ¿Por qué ya no puedo estar complacido en tu presencia? ¿Por qué se detuvo ese fuego? ¿Por qué se apagó? Y mis oraciones eran sinceras, iglesia. Entendí algo. Dios me habló con una historia, con la historia de Daniel. Hace poquito recibimos la enseñanza de la historia de la vida de Daniel. Daniel dice la palabra que oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Y oraba, y buscaba al Señor, y buscaba al Señor, y buscaba al Señor. Pero él no veía la respuesta de Dios. No veía la respuesta. No lo dice la palabra, pero quizás se sintió de esta manera. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no siento tu manifestación? ¿Por qué no veo tu respuesta? ¿Por qué no vienes cuando yo te busco? ¿Por qué no estás en el lugar de intimidad donde te busco? Llegó un día y Daniel no dejaba de orar 3 veces al día, y orar, y buscar, y buscar. Pero un día dice la palabra que se le apareció un ángel. Él tuvo una manifestación sobrenatural. Se le apareció el ángel del Señor, un ángel de Dios. Y él quedó ahí sorprendido y le dijo algo: tus oraciones eran interrumpidas. Había algo, lo describe la palabra como el príncipe de Persia. Ahora, hay demonios, iglesia, y esto es verdadero, es bíblico. Hay demonios que interrumpen nuestra relación con Dios, que
provocan que nuestras oraciones no lleguen. Por ende no vemos la respuesta, ¿no? O quizás no sentimos esa manifestación, no vemos la manifestación de Dios en nuestra vida y nos decimos, ¿qué está pasando? Pero hay una clave. Daniel no dejaba de orar. No me importa, Señor, no te siento, pero yo voy a seguir. Era como martillar una pared. Haga de cuenta que una masa en la mano y martillar la pared. Había un muro que lo separaba. Y martillaba, y oraba, y buscaba, y se arrodillaba, y ayunaba. Seguía buscando, y martillaba esa pared, martillaba ese muro, y ese muro se terminó cayendo. Este ángel le dijo: peleamos en ese tercer cielo y tus oraciones han llegado. Por ende, él vio la respuesta de Dios y que Dios siempre estuvo con él. Iglesia, quiero decirte que el Señor ha estado siempre con usted. El Señor ha estado siempre en tu vida, aunque por momentos has sentido que Él no estaba, o quizá por momentos ese lugar de deleite fue reemplazado. El deseo de tu corazón era que el Señor sea tu deleite, pero había algo que interrumpía tu relación con Dios. Daniel buscaba, oraba y no pasaba nada. Pero Dios no se queda de brazos cruzados. ¿Cuántos dicen amén? Dios respondió. Dios vio su corazón. Y es lo primero y único que Dios quiere de usted. Es lo primero que Dios quiere, es su corazón. Es lo primero que Dios dice: dámelo, dame tu corazón. Con eso me basta para empezar a trabajar. En el nombre de Jesús. Señor, estas eran algunas de las preguntas que yo le hacía al Señor. Le voy a pedir a Emma y los chicos si me pueden ayudar. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué no puedo disfrutarte? ¿Por qué si estoy en tu casa? ¿Por qué si leo la palabra? ¿Por qué si vengo a mi habitación a orar? ¿Por qué no siento ese disfrute? ¿Por qué? Yo quiero que así sea, pero no está sucediendo. Llegó un momento de mi vida que sentía que buscaba al Señor solo por obligación, que buscaba al Señor solo para sentirme bien moralmente, porque yo sabía, bueno, tengo que buscar a Dios, lo voy a hacer, pero no había un disfrute en mí. Dejé de disfrutar de la presencia de Dios. Te voy a pedir, iglesia, si te puedes poner de pie un momento. ¿Por qué no te disfruto? Señor, yo quiero disfrutarte y no sucede. Siento que lo hago por obligación. Siento que lo hago para estar bien moralmente. Y Dios me habló en ese momento. Y me dijo lo siguiente: ven a Naín. Ven a Naín. Ven a Naín. Y si tu relación conmigo se estaba apagando, si yo no era tu deleite, si yo dejé de ser tu deleite, si yo dejé de ser el primero en tu vida, ven a Naín. Y es lo que el Señor te dice en esta noche: ven a Naín, iglesia. Naín, lugar de deleite, lugar de felicidad, lugar placentero, lugar agradable, donde Dios hoy puede resucitar toda área de tu vida que está muerta en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Deleítate en mí. Estas fueron las palabras que el Señor me dio: deleítate en mí. Haz de mí tu deleite. Haz de mí tu deleite. Hoy vengo a decirte, iglesia, te pido que levantes tu mano. Levanta tu mano al cielo por un momento. Levanta tus manos conmigo. Si hay algo en tu vida, alguna área de tu vida que hoy el Señor te muestra que está muerta. Hoy el Señor Jesús te dice: levántate. Levántate y ven a Naín. Levántate y ven a Naín. Si yo he dejado de ser tu deleite,
levántate y ven a Naim. Si has querido en tu corazón, tu deseo era buscarme, pero siempre por una cosa u otra terminas reemplazando ese tiempo, reemplazando ese lugar placentero. Ven a Naim, dice el Señor. Ven a Naim. Naim representa nuestro lugar de encuentro con Dios, nuestro lugar de deleite con nuestro Señor Jesucristo. Haz del Señor tu deleite, iglesia. Haz del Señor tu prioridad. Y todas las promesas que Dios te da, Dios te dice: disfrútalas, pero disfrútame a mí primero. Yo debo ser tu deleite. ¿A dónde está tu deleite, iglesia? ¿Cuál es tu deleite en este tiempo? ¿En dónde estamos buscando la felicidad? ¿En las cosas materiales? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En el matrimonio? ¿En la familia? ¿A dónde estamos buscando ese deleite? Y hoy el Señor te dice: ven a Naim, porque yo soy tu deleite. Ven a Naim y yo soy tu deleite. Disfrútame a mí y vas a disfrutar a tu familia. Disfrútame a mí y vas a ver crecer a tus hijos y lo vas a disfrutar. El lugar de placer, en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte, iglesia, hermanos, hermanas, que mientras adoramos al Señor con una canción, y puedas ver en tu vida, si el Señor te está mostrando en este momento que tu felicidad ha estado en otra cosa, que tu felicidad, como le sucedió a Salomón, la puso en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, quizás sin darse cuenta, inconscientemente, su deleite se estaba inclinando hacia lo vano, hacia lo que no tiene provecho. Salomón termina diciendo: sin provecho bajo el sol. Y él se volvió con todo su corazón al Señor. Y hoy te dice el Señor: vuélvete con todo tu corazón a Naim. Hoy quiero encontrarme contigo en Naim. Y cada día de tu vida yo quiero encontrarme contigo en Naim. Yo quiero ser tu deleite. Yo quiero ser tu deleite. Y todos los deseos de tu corazón, dice el Señor, si yo soy tu deleite, te los voy a conceder en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que sientan o examinan hoy en su vida y puedan ver que el Señor no ha sido su deleite en este tiempo, que ha estado en cualquier otra cosa, que te ha costado buscarle, te ha costado orar. Hoy el Señor te está llamando, que puedas pasar aquí al altar, rendirte a los pies del Señor y decirle: Señor, sé tú mi deleite. Quiero deleitarme en ti, Señor. Lo demás está en tus manos, Señor. Todo lo que tengo y todo lo que soy, descansa. Ya no te vas a preocupar, porque el Señor es tu deleite. El Señor es tu Dios. El Señor es tu Rey. En el nombre de Jesús, Dios quiere resucitarte en esta noche. Adoramos al Señor. Nada mejor, no hay nada